¿Qué tal? En este video resolveremos un problema sobre cinemática de los engranes. Realizaremos un análisis de un tren de engranaje simple. Es el problema 8.37 del libro Diseño de elementos de máquinas. El autor es Robert L. Mott y es la cuarta edición. El problema dice lo siguiente. Para el tren de engranajes que se muestra en la siguiente figura, calcule la velocidad de salida y la dirección de rotación del eje de salida. Si el eje de entrada gira a 1750 RPM en sentido de las manecillas del reloj. Bien, los engranes son ruedas cilíndricas dentadas para transmitir movimiento de un eje giratorio a otro. Los engranes trabajan en pares de engranes en conjunto para transmitir potencia y velocidad. Vamos a definir un par de engranes como cualquier conjunto de engranes en donde uno de ellos funciona como engrane motriz, es el engrane conductor, es el engrane de menor tamaño y recibe el nombre de piñón, y el otro es el engrane conducido, es el engrane de mayor tamaño y recibe el nombre de engrane. En la siguiente figura tenemos un sistema formado por tres pares de engranes. El primer par lo forma el piñón A y el engrane B. El segundo par lo forma el piñón C y el engrane D. Y el tercer par lo forma el piñón E y el engrane F. El piñón A está montado sobre el eje número 1. Por lo tanto, estos dos elementos tienen la misma velocidad de rotación. El eje 1 está girando a 1750 RPM y el sentido de giro es a favor de las manecillas del reloj. El engrane B y el piñón C están montados sobre el eje número 2. Por lo tanto, estos tres elementos comparten la misma velocidad. El engrane D y el piñón E están montados sobre el eje número 3. Por lo tanto, estos tres elementos comparten la misma velocidad. El engrane F está montado sobre la flecha o sobre el eje número 4. Estos dos elementos comparten la misma velocidad. En esta parte en color verde tenemos el número de dientes para cada uno de los engranes. El problema nos pide determinar la velocidad en el eje de salida. El eje de salida es el eje número 4. Para resolver este problema lo podemos hacer de dos formas. La primera es utilizar la cinemática de un par de engranes. Con frecuencia empleamos los engranes para producir un cambio de velocidad angular del engrane conducido con respecto del engrane conductor. La cantidad de reducción de velocidad depende de la relación entre el número de dientes del piñón y el número de dientes del engrane. Esta relación recibe el nombre de relación de reducción de velocidad y está dada por la siguiente ecuación. La velocidad del piñón sobre la velocidad del engrane es igual al número de dientes del engrane sobre el número de dientes del piñón. Para el primer par de engranes, la velocidad del eje número 1 es 1750 RPM y es la misma para el piñón A. Por lo tanto, de esta igualdad despejamos la velocidad del engrane y es igual a la velocidad del piñón por el número de dientes del piñón sobre el número de dientes del engrane. Este análisis se aplica a un par de engranes. Por lo tanto, para resolver este problema tenemos que aplicar este análisis 3 veces. Para el primer par de engranes tenemos lo siguiente. La velocidad del engrane B es igual a la velocidad del piñón A, que son 1750 RPM, ya que es igual a la velocidad de giro del eje número 1, por el número de dientes del piñón A, que son 18, sobre el número de dientes del engrane B, que son 42.
Esto nos da un total de 750 RPM. Esta es la velocidad del engrane B. La velocidad del engrane B es la misma que la del eje número 2 y es la misma que la del piñón C. Por lo tanto, para el segundo par de engranes tenemos lo siguiente. La velocidad del engrane B es igual a la velocidad del piñón C. Realizamos el mismo análisis. La velocidad del engrane D es igual a la velocidad del piñón C, que es 750 RPM, por el número de dientes del piñón C, que son 18, sobre el número de dientes del engrane D, que son 54. Esto nos da un resultado de 250 RPM como velocidad del engrane D. El engrane D está montado sobre la flecha o sobre el eje número 3 y también el piñón. Por lo tanto, estos tres elementos comparten la misma velocidad. Para el tercer par de engranes tenemos lo siguiente. La velocidad del engrane D es igual a la velocidad del piñón E. Realizamos el mismo análisis, nos quedaría la velocidad del engrane F igual a la velocidad del piñón E, que es 250 RPM, por el número de dientes del piñón E, que son 24, sobre el número de dientes del engrane F, que son 54. Esto nos da una velocidad para el engrane F de 111.111 RPM. Ya que el engrane F está montado sobre el eje número 4, la velocidad para estos dos elementos es la misma. Por lo tanto, la velocidad en el eje de salida es igual a 111.111 RPM. Ahora, podemos comprobar este resultado utilizando el segundo análisis. Tenemos un sistema de 3 pares de engranes en conjunto. Esta es la definición de un tren de engranaje, ya que un tren de engranaje es uno o más pares de engranes que trabajan en conjunto para transmitir potencia y velocidad. Por lo tanto, realizaremos este análisis. Vamos a definir el valor del tren de engranaje TV como la relación que existe entre la velocidad a la entrada del sistema sobre la velocidad a la salida del sistema. Vamos a calcular el valor para TV realizando en el numerador el producto del número de dientes en los engranes conducidos sobre el producto del número de dientes en los engranes conductores. Nos quedaría este análisis de la siguiente forma. Los engranes conducidos en el numerador son el engrane B, el engrane D y el engrane F. Y los engranes conductores en el denominador son los piñones, el piñón A, el piñón C y el piñón E. Nos queda la siguiente ecuación. Vamos a sustituir los datos para el número de dientes de cada engrane. Tenemos para el engrane B 42 dientes, para el engrane D 54 y para el engrane F 54. Sobre 18 dientes para el piñón A, 18 dientes para el piñón C y 24 dientes para el piñón E. Realizamos la operación correspondiente y obtenemos que TV es igual a 15.75. Ahora, del valor del tren de engranajes, la velocidad a la entrada es la velocidad aplicada en el eje número 1, que es la velocidad del piñón A, y vale 1750 RPM. Por lo tanto, podemos despejar la velocidad a la salida. Nos queda de la siguiente forma. La velocidad a la salida es igual a la velocidad en la entrada sobre el valor del tren de engranaje TV. Colocamos 1750 RPM sobre 15.75 y esto nos da un total de 111.111 RPM, que es la velocidad de rotación en el engrane F y es la misma que en el eje de salida, que es el eje número 4. Con esto comprobamos nuestro resultado. Ahora, para determinar la dirección de giro,
podemos utilizar dos análisis. El primero es utilizar la vista lateral del sistema. Bien, el eje número 1 está girando a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, el piñón A tiene la misma dirección de giro, a favor de las manecillas del reloj. Ahora, el piñón A hace girar al engrane B en el sentido opuesto. Es decir, el engrane B tiene que girar en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Este giro es el mismo que tiene el eje número 2 y es el mismo que tiene el piñón C. Ahora, el piñón C hace girar al engrane D en sentido opuesto, es decir, el engrane D tiene que girar a favor de las manecillas del reloj. Este giro es el mismo que tiene el eje número 3 y es el mismo que tiene el piñón E. Ahora, el piñón E hace girar al engrane F en sentido opuesto, es decir, el engrane F va a girar en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Por lo tanto, el eje número 4 tiene la misma dirección de giro que el engrane F. Por lo tanto, el eje 4 está girando en la salida en dirección opuesta a las manecillas del reloj. Este mismo análisis lo podemos hacer utilizando una vista frontal de nuestro sistema. Nos quedaría de la siguiente forma. Primero, el piñón A en color verde está girando a favor de las manecillas del reloj. Este piñón hace girar al engrane B en color azul fuerte en sentido opuesto, es decir, sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora, este sentido de giro es el mismo que tiene el piñón C en color rojo. Este piñón hará girar al engrane D en color negro en sentido opuesto, que es a favor de las manecillas del reloj. Este giro es el mismo que tiene el piñón E en color morado. Ahora, este piñón hace girar al engrane F en color azul claro en sentido opuesto, es decir, en contra de las manecillas del reloj. Con esto comprobamos los sentidos de giros. Con esto terminamos este problema. En el siguiente video realizaremos la comprobación utilizando SolidWorks. Espero les guste este video. Muchas gracias.